de su corazón en esta preciosa mañana. A Él es al que necesitamos oír, su presencia de la que necesitamos disfrutar, su amor, el que necesitamos experimentar a cada segundo en cada una de nuestras vidas. Somos un pueblo con una profunda necesidad de Dios en cada uno de nuestros corazones, con una profunda necesidad de Dios en cada una de nuestras vidas, y clamamos que esa gracia maravillosa, incomparable de Dios esté sobre todos y cada uno de nosotros. Por eso bendecimos su nombre, bendecimos su grandeza, su señorío y lo especial y lo maravilloso que Él es para con cada uno de nosotros. Si quieres ir abriendo tu Biblia en Romanos, capítulo número 5, versículo número 10. Romano, capítulo número 5, versículo número 10. La Escritura dice: si pues habéis resucitado con Cristo. Vaya buscando esa porción, que le estoy hablando de otra. No se preocupe si no le cuadra. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, y no las de la tierra. De manera que cuando Dios nos reúne como su pueblo, nos reúne para hablarnos de las cosas de arriba. Nosotros venimos con un fuerte deseo de encontrar respuestas a las cosas de aquí, pero Dios está enfocándonos y guiándonos para encontrar las respuestas que solamente Él tiene para cada una de nuestras vidas. Si pues la vida de Cristo ha venido a nosotros, eso nos pone en una búsqueda diferente. En este mundo hay necesidades, hay problemas, hay dificultades, pero nuestra búsqueda es de las cosas celestiales. Dice Romanos, ahora sí, ubíquese allí. Romanos capítulo número 5, versículo número 10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Verso 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Qué hermoso, porque no hay otra forma de relacionarnos con Dios solo por medio de Jesucristo. Lo veíamos hace unos días, que Cristo es el nuevo pacto, que Cristo ya es la realidad de todo aquello que Dios había anunciado de manera anticipada a través de tantas figuras, de tantos tipos, de tantas sombras, que todo lo que señalaba el pacto de Noé y su arco iris, el pacto con Abraham y la circuncisión, el pacto con Moisés y la ley, el pacto con David y la construcción de un templo, todo apuntaba al Mesías, al Salvador. Y ahora el Mesías ha venido, y el Mesías Jesucristo es la realidad de todo lo que Dios ha prometido. De manera que, decía alguien, nosotros los que vivimos en este tiempo no estamos esperando promesas de Dios. Los que vivimos en este tiempo ya estamos viviendo la realidad de lo que Dios prometió. Todos los que vinieron antes de que Cristo se hiciese hombre y habitase sobre la tierra, todos vivieron con los ojos puestos en la esperanza que había de venir, en lo que Dios había prometido que había de venir. Pero lo que Dios prometió que había de venir ya vino, la promesa ya vino, la promesa ya se hizo realidad. Y ahora lo que nosotros necesitamos es conocer y experimentar la realidad que el Padre ha traído a cada una de nuestras vidas. Cuando no experimentamos esa realidad, tanto en nuestro interior como en nuestro exterior, entonces fácilmente nos desviamos del camino buscando
nuevamente otras fuentes que sacien nuestro corazón, cuando está escrito: nada de este mundo saciará al ser humano. Y todo lo que Dios ha provisto para reconciliarnos con Él es la vida de Cristo. Si Cristo no está, no hay reconciliación con Dios. Si Cristo no está, es imposible la comunión con Dios. Cristo es el cumplimiento de todo lo que Dios ha prometido. Por eso la Escritura dice que todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. En aquel que es el cumplimiento de todo lo que Dios ha dispuesto manifestar sobre nuestras vidas. Jeremías capítulo número 31, vamos a estar leyendo algunas porciones, de pronto más de lo habitual. Jeremías capítulo 31, versículo número 30. El Señor, de manera anticipada para los tiempos de Jeremías, cuando todavía era una promesa de Dios, la manifestación del Salvador, dijo, verso 30: He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Verso 33: Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré de su pecado. Y qué hermoso, porque es el Señor hablando de lo que Él iba a traer cuando las figuras desaparecieran y apareciera la realidad. Traería su mente y traería su corazón a cada una de nuestras vidas. Y su mente y su corazón lo ha traído a cada uno de nosotros a través de la persona del Señor Jesucristo, porque la mente del hombre natural no puede comprender, no puede conocer, no puede entender a Dios. Por eso Dios nos proveyó su mente a través de la vida de su Hijo, para poder conocerle, para poder entenderle. El corazón del hombre no puede conocer a Dios, el corazón del hombre no puede entender a Dios. El único corazón que puede entender y que puede responder al amor de Dios es el corazón de su Hijo, y es el corazón que Dios nos ha dado. Por eso Dios no vino a poner un remiendo, por eso Dios no vino a hacer pequeños cambios, por eso Dios no vino a mejorar nuestra vida, por eso Dios vino a hacerlo todo nuevo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De manera que el pacto provisto por Dios es una nueva naturaleza obrando en cada uno de nosotros. La nueva vida de Cristo es una vida nueva en cada uno de nosotros, los lavados por la sangre del Cordero. Y quiero que vaya conmigo a Isaías 42. Isaías 42, versículo número 1 en adelante. Isaías 42. Porque aquí hay cosas muy especiales para ir ahondando y para ir con la guía del Señor afirmando en nuestro corazón. Porque el haber estado apegado a tantas tradiciones ha hecho que nosotros muchas veces sigamos insistiendo por un camino diferente al trazado por Dios para nuestras vidas. Aún con nuestra tradición evangélica, donde muchas de las actividades nuestras se convirtieron en el centro, y tal vez nos aconteció en mucho tiempo como aquella iglesia a la que el Señor le habló en Apocalipsis y le dijo que se habían vuelto personas que servían a Dios, personas que tenían conocimiento en las Sagradas Escrituras, que aún podían reconocer a los que no eran apóstoles, pero Dios tenía contra ellos una cosa: haciendo todo un trabajo arduo para Dios,
habían dejado la vida de Dios mismo por fuera. Pero tengo contra ti que has dejado el primer amor. Y esa iglesia que tiene tanto trabajo, que tiene tanto estudio, el Señor la llama a volverse a Él, porque no es un asunto de actividad, es un asunto de vida, ¿cierto? La actividad nos llama la atención, la actividad nos ocupa con ciertas cosas, pero mis amados, la actividad no transforma el corazón humano. Lo que transforma el corazón humano es la manifestación gloriosa de la vida de Jesucristo en cada uno de nosotros, y cuando Dios nos va haciendo conscientes de esa vida que ha puesto en nosotros. Por eso aquí se describe en Isaías 42 del 1 en adelante el Padre señalándonos con mucha claridad dónde Él ha puesto todas las cosas, diciendo con mucha claridad dónde o a quién ha señalado. No olvidemos que quién nos indicaría el camino, Dios mismo. Oiríamos una voz que nos diría: este es el camino. ¿Quién nos señalaría todo lo dispuesto? Dios mismo. Dice el verso 1: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Y la pregunta es: ¿quién está hablando de quién? Y miren lo hermoso, ¿quién está hablando de quién en ese versículo? El Padre está hablando del Hijo. Vuelve y léalo conmigo. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Verso 2: no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperan su ley. Verso 5: así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Préstale mucha atención al verso número 6, porque dice: yo Jehová te he llamado en justicia. ¿Quién está hablando a quién? ¿Quién le está hablando a quién? El Padre al Hijo. Yo Jehová te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré, y mira lo hermoso, y te pondré por pacto al pueblo. Mire cómo desde antemano el Señor estaba diciendo que el nuevo pacto no son obras, no son ceremonias, no son actividades, no son cultos, no son ministerios. El nuevo pacto es la vida de su Hijo en nosotros. Cuando Cristo celebró la última cena con sus discípulos, ciertamente tomó el pan y dijo: esto es mi cuerpo. Tomó la copa y dijo: esto es mi sangre, la sangre del nuevo pacto que es derramada por vosotros. En esa sangre estábamos siendo lavados y perdonados, pero en esa sangre estábamos recibiendo la vida gloriosa de Dios en cada uno de nosotros. No solamente era perdón, sino también vida, la vida que Dios quiere que sea alimentada todos los días. Te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Verso 7: para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Y esto nos permite ver cómo todas las respuestas las tiene Dios, pero solamente pueden ser vistas en el ámbito en el que Dios dispuso. No olvide, el hombre natural en su mente puede pensar muchas cosas, pero realmente lo que el hombre necesita es que Dios se revele a su vida, porque la información no cambia la vida de una persona. A veces la iglesia podemos estar llenos de conocimiento bíblico, pero vacíos del conocimiento de Dios. Conocer Biblia no es igual a conocer a Dios. En la época en que Cristo vino y se manifestó como hombre sobre la faz de la tierra,
había un cúmulo de hombres preparados teológicamente, preparados bíblicamente, preparados con un cúmulo de conocimiento bíblico, pero cuando apareció aquel al que todas las escrituras señalaban, lo desconocieron por completo, no pudieron identificarlo, porque para ver a Cristo necesito que Dios abra mis ojos, para ver a Cristo necesito que Dios abra y ensanche mi corazón de una manera sobrenatural. Bienaventurados vuestros ojos, dijo el Señor a los discípulos, porque muchos desearon ver y oír lo que ustedes están palpando y no lo vieron. Mis amados, cuando cada personita empieza a palpar a Cristo, eso es una gracia incomparable, indescriptible. Cuando empezamos a palpar a Cristo, dejamos de hablar de las cosas pasajeras, de que Dios me hizo, de que Dios me bendijo, de que Dios me dio. Esas son las cosas pasajeras que se desvanecen, hoy son, mañana desaparecen. Pero cuando Cristo empieza a revelarse al corazón, comienza a convertirse en la realidad que sostiene nuestras vidas todos los días. Una realidad que no se desvanece, una realidad que no se desgasta, una realidad que no desaparece, porque aún los cielos y la tierra que ahora vemos dejarán de ser, pero aquel que era ayer, que es hoy, será por siempre el mismo Dios que reina y gobierna sobre todo el universo. Ese Dios digno de ser alabado y ser proclamado con todas las fuerzas. El ser humano tiene un gran interés de que su vida sea resuelta. El problema es que los seres humanos queremos que las cosas se resuelvan a nuestra manera. Queremos que nuestra vida se resuelva a nuestra forma, a nuestro gusto, conforme a nuestro pensamiento. Mis amados, de esa manera no va a obrar Dios. La única manera en que Dios va a resolver nuestras vidas es mediante la vida de su Hijo Jesucristo. Es la única manera en que Dios va a resolver nuestras vidas, porque nosotros venimos con un gran interés en que Dios intervenga en nuestras circunstancias. Muchas veces estamos con la atención tan puesta en que Dios cambie esta situación económica, en que Dios cambie esta situación de salud, en que Dios cambie esta situación familiar, y nuestro interés, venimos pero con un interés puesto en el lugar equivocado. Mis amados, prestamos tan poco interés a lo único que Dios nos quiere ofrecer, y es la vida de su Hijo. Y pensamos que Dios no está interesado en lo que pasa, porque nos habla es de su Hijo, y pareciera ahí entonces, Señor, ¿y qué pasa con todo lo que yo estoy viviendo? Y el Señor dice, pues es que quiero hablarte del que resuelve todo lo que tú estás viviendo. Si no lo conoces, si no lo experimentas, si no lo vives, tu vida no va a ser resuelta. Se resuelven situaciones, se resuelven circunstancias. Amado, la victoria que podemos obtener en medio de todas las circunstancias no se trata de salir de las circunstancias. Esa es la vida en cómo quiere vivir el ser humano. El ser humano tiene un problema y quiere buscar a Dios es para salir del problema. Mis amados, muchas de las circunstancias Dios las orquestó y las permitió, no para que salgamos del problema, sino para que la victoria en medio de ese problema sea verlo a Él como el todo de nuestro corazón, sea verlo a Él como la única respuesta que satisface el alma de nuestras vidas. Fue lo que le aconteció a un hombre llamado Job. Job, después de todo lo que Dios le permitió vivir, pero sabe, Job era amado de una manera entrañable por Dios, de una manera extraordinaria. Cuando Dios decide pasarnos por la zaranda, como dijo Jesús mirando al apóstol Pedro, diciéndole: Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado para que no os falte la fe. Y cualquiera de nosotros quiere evitar ser pasado por esos momentos, pero sabe que era lo que estaba haciendo Jesús con Pedro en ese momento. No lo estaba abandonando, lo estaba amando de una manera profunda, porque en Pedro había mucha cosa superficial y Dios necesitaba sacudir a Pedro de lo superficial para establecer en Pedro lo verdadero. Lo que se hacía con la zaranda, y específicamente con el trigo, era pasarlo por la zaranda para separar la semilla de la cáscara, de lo que no era útil. Y muchas veces Dios nos permite esos trayectos
aspectos, para sacarnos de todo aquello donde tenemos el corazón puesto en lo vano, en lo vacío, en lo que no da vida realmente a nuestros corazones. Pero todos nosotros huimos de la zaranda. Como decíamos esta semana, que nosotros leemos la historia de Job, nos asombramos con todo lo que Dios hizo en Job, nos asombramos del final de la historia de Job, cuando dice la escritura que Job expresa: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y estamos asombrados. Qué hermoso todo lo que Dios hizo para que un Job que solamente había oído de Dios ahora estuviera viendo a Dios, algo glorioso, algo incomparable que él no entendía, que él no sabía, que él no conocía. Pero mire tan hermoso lo que está aconteciendo en Job. Job está diciendo: mire, yo hablaba tantas cosas aún de las escrituras que ni siquiera que entendía, pero ahora estoy viendo una realidad que no habían visto ¿qué? Mis ojos. Y nos asombra toda esa obra de Dios en Job, pero no nos gusta cuando Dios nos coloca en el lugar de Job, cuando Dios tiene que llevarnos a ese lugar donde tiene que sacar nuestra vida de lo que no entendemos, de lo que no vemos, de los conceptos de justicia propia, para podernos llevar a palpar su propia ¿qué? Su propia justicia, para que seamos un pueblo que diga: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Vaya conmigo a segunda de Pedro, por favor. Segunda de Pedro. Aquí vamos a estar ubicados. Segunda de Pedro, capítulo número 1, versículo número 3. Hay dos épocas en el año cuyas celebraciones dan un fuerte testimonio, aunque para muchos mal orientado, acerca del mayor regalo que Dios nos ha dado. Una de ellas es la Navidad. El problema es que la Navidad perdió todo su sentido para muchos, incluidos aún creyentes, cuando fuimos absorbidos por la idea que el mundo estableció de la Navidad y nos salimos de lo que la verdadera Navidad significa para un ser humano. Cuando se volvió comercio, cuando se volvió viandas, cuando se volvió reuniones familiares, cuando se volvió regalos, cuando se volvió estrene, cuando se volvió paseo, ¿cierto? Y todo eso se volvió una celebración donde el ser más importante quedó excluido, donde las luces artificiales terminan reemplazando la luz verdadera, la única luz que disipa las tinieblas que hay dentro del corazón. El problema no es prender un bombillo, el problema no es adornar una casa, el problema es cuando nuestros ojos no están viendo la verdadera luz que alumbra el corazón humano. Y por eso necesitamos esa luz maravillosa. Dice segunda de Pedro, capítulo número 1, versículo número 3: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de todo lo que Dios ha prometido. Es para que participemos de su naturaleza. El hombre puede lograr muchas cosas y no necesita tener la naturaleza de Dios para lograrlo. Puede adquirir propiedades, puede tener logros personales. Para eso no se necesita la naturaleza de Dios. Lo vemos en el mundo, cantidad de gente con títulos, con logros, con dinero acumulado. Pero mis amados, todas las promesas de Dios son para que participemos de su naturaleza en medio de nosotros. Dice la escritura: habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Te voy a decir algo que tal vez va a golpear tu corazón muy fuerte, pero mis amados, es necesario que vaya saliendo lo vano, lo vacío y todas las cosas en las que tenemos puesto en el corazón, porque hoy el concepto de que Dios me ama
Es un concepto para que yo busque todo lo que yo quiero y como que Dios me responda es en todo lo que yo quiero y como que Dios me conceda todo lo que yo quiero. Pero mis amados, cuando Dios se revela, lo único que quiere hacer Él en nosotros es lo que Él quiere. El deseo de Dios no es complacer nuestro corazón a la manera en que nosotros pensamos. Nosotros creemos que Dios nos complace y nos ama porque hizo un milagro de sanidad, porque llegó abundante mercado, porque cambió a mis hijos. Pura gracia de Dios obrando en nuestras vidas. Pero mis amados, eso es superficial. Lo realmente profundo es la vida de Dios. ¿En quién? En nosotros. La necesidad más profunda del ser humano es la vida de Dios. Esa es la necesidad más profunda. Todas las demás cosas comparadas con la vida gloriosa de Dios son superficialidades. La que sea. El problema más grande de un ser humano, llámese cáncer, llámese enfermedad terminal, llámese quiebra económica, llámese la muerte del ser más querido, mis amados, eso es una superficialidad comparado con la verdadera necesidad que el ser humano tiene en su corazón, y es la vida de Dios en él. Pero nosotros hemos cambiado los papeles y buscamos que Dios nos complazca solucionando todas estas cosas, y terminamos teniendo un gran desprecio en nuestro corazón. ¿Hacia quién? Hacia Dios. Porque terminamos volviéndonos a Romanos, donde dice, terminamos dándole más culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Donde nos llenamos de razonamientos, y en el mundo de los razonamientos nos volvemos necios, porque tratamos de definir a Dios cuando Dios no puede ser definido. Lo que necesitamos es que Dios sea revelado. Lo que necesitamos es que Dios sea dado a conocer a cada uno de nosotros. Cualquier problema, por grande que sea, no se compara con la verdadera necesidad que tiene el ser humano. La verdadera necesidad tuya y mía es la necesidad de la vida ¿de quién? De la vida de Dios. Pudiesen resolverse todos tus problemas, pudiesen resolverse todas tus necesidades, pueden resolverse todos los obstáculos que tengan el camino, pero si no tienes la vida de Cristo, la Escritura dice, eres pobre, miserable, desventurado, desnudo. Eso es lo que la Escritura dice. En otras versiones dice, hablando de Apocalipsis 3:17, dice, soy rico y me ha ido bien, tengo todo lo que quiero, no me falta nada, no necesito nada. Pero no te das cuenta que eres un infeliz, miserable, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. ¿Cierto? Cuando ponemos la mirada y el corazón en las ¿qué? En las superficialidades, y perdemos de vista la verdadera necesidad que tiene ¿qué? Nuestro corazón. Cuando empezamos leyendo ahora, Pedro dice, porque todas las cosas que pertenecen, y lo define en dos ámbitos, a la vida y a la piedad. ¿Cierto? A la vida y a la piedad. Pero necesitamos que todas esas cosas nos las vaya definiendo el Señor, porque cuando las va definiendo el Señor y no nosotros, va derribando un cúmulo de cosas en nuestro caminar, va derribando las estructuras nuestras, lo que hemos tratado de construir por nuestro propio esfuerzo, y nos parece bueno, nos parece bonito, pero muchas veces no deja de ser otra torre de Babel siendo edificada por el ser humano. Otra torre de Babel donde el ser humano está haciendo es todo lo opuesto a lo diseñado, a lo manifestado por Dios para nuestras vidas. Porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Ahí el término vida se refiere a la vida eterna. Y no olviden que la vida eterna no es una condición. La vida eterna no es lo que pasa cuando te mueres y entonces pasas a la eternidad y esa es la vida eterna. No, mi amado, la vida eterna es una persona.
Por ahí lo puedes leer en Primera de Juan, en el primer capítulo, donde dice que la vida eterna que estaba con el Padre se nos manifestó. La vida eterna. La vida eterna es una persona. De manera que está diciendo aquí todas las cosas que pertenecen a la vida eterna, a esa persona, ¿cierto? Y después dice, y a la piedad, ¿cierto? Y es muy importante que la piedad referida en términos de diccionario normal conduce a las personas a pensar en actividades religiosas, pero la vida de piedad, como la expresa la palabra de Dios, realmente la vida de piedad es la manifestación de esa vida eterna en ti y en mí. Es la manifestación, de manera que una vida piadosa no es la vida de que todo el día está dando golpes de pecho, de que todo el día está cruzando pepitas, de que todo el día se está persignando, de que todo el día está recitando versículos bíblicos. No, la vida de piedad es la vida de Cristo manifestándose en un ser humano. Esa es la verdadera vida de piedad. Todas las cosas que pertenecen a la vida, que es Cristo, y a la piedad, que es la manifestación de esa vida, nos han sido dadas por su divino ¿qué? Por su divino poder. ¿Quién nos otorgó todo esto? El poder de Dios. Dios fue el que lo hizo ¿qué? Lo hizo posible. Vaya conmigo a Isaías capítulo 52, verso número 10. Isaías 52, 10. Dios es todopoderoso, es glorioso, extraordinario. ¿Qué hay imposible para Dios? Nada. La escritura dice que Él no se cansa con cansancio, Él no se fatiga como se fatigan los seres ¿qué? Los seres humanos. Dios da una orden y hay todo el poder en Él para que se cumplan esa orden, y no hay el más mínimo desgaste ¿en quién? En Dios. Pero mire que en Isaías 52, en el verso número 10, nos deja ver que aunque Dios todo lo ha hecho, todo lo creado lo hizo con su poder, como lo describe Génesis, aunque ha obrado señales, maravillas y prodigios como los que hizo cuando sacó a Israel de la esclavitud de Egipto y lo pasó por en medio del mar en seco. Mis amados, se ha manifestado el poder de Dios de la manera más gloriosa, es en la vida de Jesucristo. Y para que esa vida se manifestara en nosotros, se necesitó todo el poder de Dios. Lo que narra Génesis es glorioso. Dios creando las estrellas, creando los cielos de los cielos, Dios creando el universo, Dios poniendo las leyes en todo, cómo funciona. Pero mis amados, se necesitó más poder de Dios en la cruz del Calvario que en Génesis, en la creación. En el monte Calvario se necesitó todo el poder de Dios. Dice Isaías 52:10, Jehová desnudó su santo brazo. Eso significa que se requirió de todo el poder ¿de quién? De Dios. Amados, nos damos cuenta nosotros que el pecado no es una cosa ligera. El pecado no es simplemente acciones, fallas, equivocaciones. Pecado es la condición en la que quedó el hombre, es la naturaleza en la que quedó ¿quién? En la que quedó el hombre. En estos días, estudiando los miércoles, estábamos hablando de la vida de Josué, un sumo sacerdote que fue presentado delante del Señor, y dice la escritura que aquel Josué estaba delante del ángel de Dios y estaba vestido de vestiduras viles. Y estuvimos estudiando que vestiduras viles no son ropas sucias. Vestiduras viles no son ropas simplemente manchadas. Vestiduras viles significa estar vestido de excremento. Es lo que significa vestiduras viles. Y el Señor dio la orden que sobre ese sumo sacerdote Josué le fueran quitadas las vestiduras viles y le fuera puesto un vestido de gala. Y dice el Señor: mira que he quitado tu culpa y he limpiado tu pecado. De manera que ese vestirse de excremento es de lo que queda vestida una persona a causa de la naturaleza de pecado dentro de quién, dentro de ella. Y es una vestidura que solamente Dios puede ¿qué? Quitar.
De manera que cada vez que nosotros practicamos el pecado, ¿de qué nos vestimos? De vestiduras de excremento. El pecado no es algo ligero. El pecado no es algo liviano en nuestras vidas. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Mis amados, nosotros de todas las generaciones que han existido, somos de las generaciones más privilegiadas. Más privilegiadas. Somos más privilegiados que las generaciones de Abraham, de Moisés. Somos muy privilegiados. A ellos Dios les permitió ver muchas cosas por figura, por sombra. Dios les mostró cosas en las que ellos estaban creyendo, pero no tenían toda la luz que nosotros hoy podemos tener por el Espíritu de ¿quién? Por el Espíritu de Dios. Recuerda que la Escritura narra que allá en medio del desierto había una roca que brotaba agua y les daba de beber a toda la nación de Israel, ¿cierto? Ellos vieron una roca que brotaba agua, pero ahora en el Nuevo Testamento, en Corintios, el Señor nos deja ver que la roca que les seguía y que les daba a beber a todos era Cristo, ¿cierto? Eso que allá se veía como sombra, ahora Dios nos permite verlo ¿con qué? Con claridad. La Escritura dice que cuando el pueblo se rebeló, hubo mucha rebelión en el pueblo de Israel, aún después de su salida de Egipto. Dice que a causa de sus rebeliones, a causa aún del disgusto de sus corazones, porque ellos llegaron a decir: otra vez a comer maná, y lo miraron con desprecio. Cuando eso aconteció, dice la Escritura que el Señor permitió que vinieran serpientes ardientes y los mordieran. Y empezó a haber una gran mortandad dentro de todo el pueblo, una gran mortandad. Pero el Señor dio la orden a Moisés que levantara una serpiente de bronce, y que todo el que fuera mordido mirara a la serpiente y tendría vida. Para ellos simplemente fue una serpiente de bronce, pero ahora en el Nuevo Testamento Jesús viene y dice: así como fue levantada la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Todo lo que había ya que no se veía con tanta claridad, ahora Dios nos va abriendo los ojos para que podamos verlo con mucha claridad en nuestro corazón y en nuestra vida. Ahora nosotros miramos la historia de Abraham y miramos la historia cuando leemos que después de todo un proceso de Dios con Abraham, Dios un día le dice a Abraham: Abraham, sacrifícame a tu hijo, a tu único hijo, a quien amas, a Isaac, el hijo que era resultado de la promesa de Dios y que había nacido y venido a este mundo por el poder único y exclusivo de Dios. No olvidemos que ellos se habían vuelto ancianos, ya no tenían humanamente la capacidad, pero Dios hizo un milagro sobrenatural para que fuese Isaac. Y ahora Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac. Y dice que Abraham diligentemente tomó 3 días de camino hasta que llegó al monte que Dios le había indicado. Llegó al monte Moriah. En la parte de abajo del monte, Abraham deja a sus criados y les dice: nosotros subiremos, adoraremos y volveremos. Y no pierda de vista eso. Y dice que Abraham tomó la leña y la puso sobre los hombros de su hijo Isaac y subieron juntos. ¿Quién llevaba la leña sobre sus hombros? Isaac. Llegaron hasta el lugar donde iba a ser el sacrificio y dice que Abraham preparó todo el altar. Y dice que después Abraham ató a Isaac y lo puso sobre el altar y levantó su cuchillo. ¿Para qué? Para sacrificarlo. Hasta que vino una voz del cielo que le dijo: Abraham, Abraham, detente, porque ahora sé que me temes, que nada de lo que te pida me negarás. Y uno ve en esa historia una historia asombrosa.
Una historia que cualquiera de nosotros como padre hoy diría, sería muy difícil que Dios nos pidiera hacer eso. Será muy difícil que Dios pidiera que le sacrificáramos uno de nuestros hijos. Sería casi imposible. Pero mis amados, hoy vemos que lo que el Señor estaba haciendo allá con Abraham era permitiéndole participar, degustar un poquito de todo lo que iba a hacer el Padre. Tal vez Abraham no estaba viendo todo esto con la claridad que ahora Dios nos lo puede dejar ver. Se da cuenta que somos una generación privilegiada porque podemos ver lo que tal vez los que estaban viviendo esa historia no vieron, pero que Dios ahora nos puede permitir degustarlo de una manera más asombrosa, porque ahora nos damos cuenta que Abraham recorrió 3 días de camino para llegar al monte Moriah, pero mis amados, el Padre recorrió la eternidad para llegar al monte Calvario. Y no fueron los hombres los que pusieron la cruz sobre los hombros de Jesús. Aunque hombres hay ahí involucrados, el que puso la cruz sobre los hombros del Hijo fue el Padre. Fue el Padre el que puso la cruz sobre ¿quién? Sobre su Hijo. Y quien clavó en la cruz al Hijo no fueron los hombres, fue el Padre. ¿Recuerdan qué hizo Abraham? Abraham fue el que ató a Isaac y después lo puso sobre el altar del ¿qué? Del sacrificio. ¿Cómo estaba siendo traspasado el corazón de Dios? Traspasando a su Hijo en aquella cruz por causa de nuestras maldades y de nuestros pecados. Allí en el monte Calvario al Padre le estaba costando absolutamente todo rescatarnos a cada uno de nosotros, para que ahora sigamos con los ojos puestos en las cosas superficiales. ¿Qué habremos de comer? ¿Qué habremos de beber? ¿Qué habremos de vestir? Cuando estamos siendo llevados por Dios a tiempos donde todo se vuelva secundario y lo esencial para nuestras vidas sea experimentarlo a Él, y lo esencial para nuestras vidas sea vivirlo a Él dentro de nuestro corazón y dentro de nuestro caminar. Porque todo eso que Dios hizo en la cruz del Calvario lo hizo no por alguna honra que nosotros hubiéramos hecho. Si me acompaña allí a Ezequiel 36:20, por favor. Ezequiel capítulo número 36:20. ¿De dónde surge la adoración? ¿Qué dijo Abraham? Subiremos y adoraremos. Amado, la adoración jamás podrá surgir del ser humano. No te engañes, la adoración no son cánticos. No te engañes, la adoración no son ofrendas en dinero. No te engañes, la adoración no son asistencias puntuales a un culto. Eso no es adoración, porque la adoración solamente la puede producir al Padre cuando ofrece al Hijo. Y el único sacrificio aceptable por Dios es la vida de ¿quién? Del único que subió olor fragante. De manera que Dios lo único que nos ha llamado a ofrecer a todos y cada uno de nosotros es la vida de su Hijo. Todo lo demás que ofrezcamos es fuego extraño, por bueno, por bonito, por adornado que sea. Por eso ahora entendemos por qué el Señor en cierta manera en algún momento le dice a Israel: estoy cansado de sus salmodias, estoy cansado de sus cánticos, estoy cansado de sus sacrificios, estoy cansado de sus rituales. Porque eso no era lo que Dios estaba buscando. Estaba buscando mostrarles a través de lo que hacían la profunda necesidad que ellos tenían de la vida de Dios dentro de sus corazones. Y eso no ha cambiado.
Todos los días Dios está obrando para hacernos conscientes de la profunda necesidad que nosotros tenemos en nuestro corazón. Y tienen que ir pasando a un segundo plano todas las demás cosas, mis amados. Tú no vives para tus hijos, tú no vives para tu esposo, tú no vives para tu esposa, tú no vives para tus padres, tú no vives para tu trabajo, tú no vives para tus sueños. La vida nuestra es Cristo, y esa es la vida que hemos sido llamados a vivir, porque por lo demás puede pasar de todo y simplemente seguir siendo un pueblo que está pereciendo en su corazón, porque nada de esas cosas responde. Hoy el mundo anda con una carrera donde cada vez le agregan más: pregrado, especialización, maestría, doctorado, y todos los días hay que hacer más y más y más y más y más, ¿cierto? Porque el hombre todos los días busca y busca y busca a ver si eso le sacia el corazón, y después de haber estudiado y estudiado y estudiado, la pregunta es: esto no responde a la necesidad que tiene mi corazón y mi vida. Porque tal vez estamos buscando lo que nosotros queremos, pero no queremos tomar lo que el Padre nos ha dado. Y lo que el Padre nos ha dado es la vida de su Hijo, y la entregó con todo su corazón en el monte ¿qué? Calvario. Ezequiel 36:20 dice: y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciendo de ellos: estos son pueblo de Jehová, y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor, mire lo que expresa el Señor, al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Verso 22: por tanto di a la casa de Israel: así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis entre todas las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. La naturaleza de pecado que el hombre adquirió al comer el árbol de la ciencia del bien y el mal, lo único que hace es deshonrar a Dios. Por eso Dios necesitaba proveernos una nueva ¿qué? Naturaleza. La naturaleza vieja en nosotros jamás va a querer honrar a Dios, jamás va a querer obedecer a Dios. Como hemos dedicado muy poco tiempo a preguntarle a Dios acerca de nuestras luchas, le damos mucho lugar a esa vieja naturaleza. Esa vieja naturaleza no va a ser reformada. Hemos utilizado los mandamientos para tratar de domar una naturaleza indomable, porque la Escritura dice que ella no quiere y tampoco puede. Por eso Dios nos ha provisto una nueva ¿qué? Una nueva vida, y todo lo va a hacer por amor de su nombre, no por merecimiento nuestro, por amor de su nombre. Es que el Señor ha dicho: los recogeré de entre las naciones, derramaré agua limpia sobre vosotros y os limpiaré de todas vuestras inmundicias. Y después dice: y de todos vuestros ídolos, de todo a lo que hemos inclinado nuestro corazón. Esta vieja naturaleza tiene una capacidad impresionante de inclinarse a todo lo que le pongan en el camino, ¿cierto? No olvidemos, hoy en día el celular es un gran ídolo para el corazón. Es un gran ídolo para el corazón, y un gran ídolo con el que vivimos los creyentes. Se ha vuelto más necesario tener un celular que disfrutar de una relación con Dios. La gente sale de su casa y se siente como desprotegida sin celular.
se siente como sola sin celular, y donde esté está dispuesta hasta regresar, hasta conseguirlo, y se lo echa al bolsillo y siente que su vida mejoró porque ya lleva un celular entre el que. Y podemos tener todas las excusas posibles, que es para comunicarme, que por el trabajo, que es por una cosa y por otra, ¿cierto? Pero es lo que hacemos cuando tenemos trabajo y cuando no tenemos trabajo, porque es donde ponemos nuestro ¿qué? Nuestro corazón. Y dice: y de todos vuestros ídolos os limpiará, de todo a lo que se ha inclinado tu corazón. ¿A cuántas cosas? Pero solamente la naturaleza de Cristo en nosotros puede operar esa vida en cada uno de nosotros. Solamente Él puede operar esa realidad. Quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne, ¿cierto? O sea, no va a coger ese corazón y lo va a cambiar, porque el corazón nuestro es engañoso y perverso más que todas las cosas. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni a un solo uno, no hay uno solo que sea ¿qué? No hay uno solo que sea justo, es lo que dice la palabra del Señor. Pero ahora Dios nos va llevando para ver lo que Él nos ha provisto. Un momentico conmigo a Salmos 126:1. Libro de Salmos, capítulo número 126, en el verso 1. ¿Qué es lo que hace la vieja naturaleza que hay en nosotros? ¿Deshonrar a quién? Deshonrar a Dios, ¿sí o no? ¿Quién es la que te incita ya en tu interior? ¿Cierto? No es un mundo de reglas, es un mundo de la vida de Dios. Tú y yo no tenemos la capacidad de cumplir los mandamientos de Dios, pero los mandamientos de Dios desnudan la necesidad que mi corazón tiene de un Salvador. No soy capaz de obedecer la palabra de Dios. Dios tiene que obrar en mí con su propia vida, para que su vida, su palabra, se eche una realidad ¿en quién? En mi corazón y en todo mi ser. Dice el Salmo 126, verso 1: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, ¿cierto? Mi esposa hace unos días me preguntaba: a eso le falta como una palabra, porque eso suena raro. Cuando Dios hiciere volver la cautividad, ¿no sería más bien cuando Dios hiciere volver de la cautividad? Y el asunto es que, como nosotros pensamos que la cautividad del hombre es un asunto de lugar, es un asunto de circunstancias y no un asunto de una naturaleza que está operando en el ser humano. Lo que hace cautivo al ser humano no son las cosas de afuera, no son las cosas externas, no son las cosas que nos rodean, no es el mundo el que nos cautiva, no es la sociedad, no es la economía, no es los problemas de salud lo que nos mantiene cautivos. Amados, la cautividad es un asunto espiritual, y la cautividad no está afuera, la cautividad está dentro de cada uno de nosotros. Cuando el Señor les habló al pueblo de Israel de la necesidad de ser libres, ellos dijeron: jamás hemos sido esclavos de nadie, hijos de Abraham somos. Y el Señor dijo: el que practica el pecado, esclavo es del pecado, esclavo es de el pecado. Cuando la naturaleza de pecado se instaló en el hombre, lo que hizo esa naturaleza en el ser humano, escucha mi amado, fue que lo privó de disfrutar del más hermoso de los tesoros. La vieja naturaleza, la naturaleza de pecado, privó al hombre de disfrutar del más hermoso de los tesoros. Mis amados, lo que te impide disfrutar a Dios no son las personas. Lo que te impide disfrutar a Dios no son las circunstancias. Lo que te impide disfrutar a Dios no son los problemas. Lo que te impide disfrutar a Dios es que alimentas mucho esa vieja naturaleza. Y esa vieja naturaleza no quiere nada con Dios. Ella siempre está preguntando: ¿y por qué no puedo hacer esto? ¿Y por qué me tengo que sujetar a Dios?
¿Y por qué me tengo que someter a Dios? ¿Y por qué no me puedo acostar con la novia? ¿Y por qué no puedo tener sexo con el novio? Si esa es la moda, si eso nada de malo tiene. Y pudiéramos hacer una lista de cantidad de cosas que pueden pasar, no solamente en esa área, sino en muchas áreas del corazón humano. Pero todo eso procede de una naturaleza que jamás quiere honrar a Dios, ni tampoco jamás podrá honrarlo. Y esa naturaleza tendrá todos los argumentos y siempre se estará rebelando contra todo lo que Dios disponga. Siempre querrá cambiar las disposiciones de ¿quién? Las disposiciones de Dios. Por eso nos ha sido provista una nueva naturaleza a la que nosotros necesitamos estar sujetos. ¿De qué privó esa vieja naturaleza al hombre? De disfrutar del más hermoso de los tesoros, de disfrutar la vida de Dios. Amado, escuche esto: la libertad del ser humano no es hacer lo que quiere. Entre más veas a una persona haciendo lo que se le da la gana, mis amados, más esa persona está cautiva. Porque la verdadera libertad no es hacer lo que uno quiere. La verdadera libertad es que la vida de Dios se manifieste en nosotros. No somos libres porque hacemos todo lo que nos parece. La verdadera libertad es cuando Él empieza a manifestarse en cada uno de nosotros. La verdadera libertad es disfrutar de Dios, es tener un deleite ¿en quién? En el Señor. Y terminemos por hoy acompáñenme ahí a Génesis, por favor. Génesis capítulo número 3, versículo número 22. Todas las cosas tienen un valor para el corazón dependiendo de qué estés buscando. Dependiendo de qué estés buscando, ¿cierto? Muchas veces cuando he tenido la oportunidad de atender consejerías, siempre comparto con una persona y le digo: mira, si esta palabra no tiene ningún valor para tu corazón, no importa cuántos consejos te dé de ella, no va a acontecer absolutamente nada dentro de tu vida. Después de charlar, te vas a ir a hacer lo que ya tenías decidido. ¿En dónde? En tu corazón. Y de la misma manera, Dios desea hablarnos de las cosas de su corazón. Y cuando nosotros tenemos nuestra atención puesta en otro lugar, muchas veces no va a ser de provecho lo que Dios quiere traer, porque lo que Dios quiere hablarnos es de las cosas que complacen su corazón. Por eso una y otra vez Dios quiere hablarnos de su Hijo. Y dice Génesis capítulo 3, verso 22 al 24, dice: y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Cuando el hombre tomó del árbol de la ciencia del bien y del mal, se cumplió lo que Dios había dicho: el día que de él comas ciertamente morirás, ¿cierto? De manera que en ese momento en que el hombre comió del árbol de la vida, hubo un cambio en la naturaleza del ser humano. Ahora la naturaleza de pecado se instaló en el ser humano y el ser humano quedó separado ¿de quién? De Dios. Pero mire lo tremendo de esto, escuche por favor. Verso 23 dice: y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Verso 24: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida, ¿cierto? Cuando el hombre quedó en esa naturaleza de pecado, fue expulsado del lugar de comunión con Dios. El Edén significa lugar de mutuo deleite, significa delicia. Ahora el Señor dice: el hombre en esa condición no podrá disfrutar de una comunión conmigo, de manera que el Señor lo sacó del lugar de ¿qué? De comunión. Ahora el hombre está fuera del huerto
desde el Edén. Y para regresar, el Señor puso una espada que se revolvía y el hombre tenía que pasar por ahí si quería que. Si el hombre se enfrentaba por sí mismo a esa espada de la justicia de Dios, ¿cómo quedaría hecho? Quedaría hecho polvo y jamás tendría acceso. De manera que lo que ocurrió fue que el Señor salió del Edén y fue a buscar al hombre. Escuche por favor. Y cuando sale del huerto del Edén, pone al hombre en él. Y el Señor viene y se enfrenta a la espada de la justicia. Pasa por el monte Calvario. Pero cuando el Señor pasa por la cruz en el monte de Calvario, ¿quiénes van con él? Nosotros. Porque ¿quién dijo el Señor que no disfrutaría de una comunión con él? Cuando el hombre quedó en una vieja naturaleza, a esa vieja naturaleza lo expulsó del Edén, porque dijo: en esa condición no sea que el hombre alargue su mano y coma del árbol de la vida y viva para siempre. En esa condición el hombre no podrá tomar ¿de quién? De mí. De manera que ahora ha sido puesto en Cristo y Cristo pasa por el monte Calvario. Recibe sobre él todo el castigo que nosotros deberíamos de haber recibido por nuestros pecados y por nuestras maldades. Pero ¿sabe también quién tenía que pasar por esa espada? Nosotros. Y nosotros no para pagar por nuestros pecados, porque ya Cristo, pero estando en Cristo, quien iba a quedar allá en esa cruz iba a ser el viejo hombre, porque ese viejo hombre no heredará el reino de Dios. No importa cuánto lo consientas, no importa cuánto lo alinees, no importa cuánto lo quieras defender, mis amados, hay un solo lugar para el viejo hombre y es la cruz. De manera que cuando Cristo regresó, ¿dónde iba a quedar el viejo hombre? Ahí en esa cruz, para que ahora lo que entraran eran personas que están ¿en quién? En Cristo, y ahora manifestaran en Cristo la nueva vida que Dios les ha provisto y puedan disfrutar de una comunión con Dios, sean llevados de regreso a ese deleite con el Señor. Y es lo que Dios está obrando. Tenemos una gran lucha con nuestra carne y necesitamos entenderlo. La carne y el espíritu se oponen, se repelen entre sí, no pueden tener la más mínima comunión, no hay forma. Por eso Dios nos está llamando a que haya un alimentar de la vida del espíritu, un conocerle a Él, un poder entender cómo Él vino y llevó sobre sus hombros el peso de nuestras maldades, pero cómo también proporcionó una cruz para que este viejo hombre quede atrás y la nueva vida de Cristo se manifieste para disfrutar de una gloriosa comunión con nuestro Señor y de una gloriosa comunión con el Salvador. De manera que recordamos que ¿quién fue el que presentó el sacrificio en el monte Calvario? El Padre. ¿Quién fue el que derramó su sangre y con ella nos roció? El Padre. ¿Y qué estaba haciendo el Padre? Haciéndonos un pueblo para Él, una iglesia que le conozca, una iglesia que pueda ser libertada de todo lo que pasa en su corazón y ahora pueda disfrutar del maravilloso corazón de Dios. Amén. Vamos a orar.